Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En esta tarde quiero estar invitándole a que abramos nuestras Biblias. Este mismo se encuentra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Allí les invito para leer el verso 14. Si tiene su Biblia, entonces le invito para que abra conmigo su Biblia en Hebreos, capítulo 12, verso 14, el cual nos dice así la bendita y la santa palabra del Señor. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oramos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora, Señor, por la cual tú nos das el traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego en la oración es que en la exposición de tu palabra nos sean iluminados los ojos del entendimiento, de manera en la que el mensaje sea claro, comprensible, Señor, a oídos de todo tu pueblo. Y esto te lo pedimos y te lo agradecemos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, hemos leído el texto del cual compartíamos recién. Seguid la paz y con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Amén. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, allí en la carta a los Corintios, en su primer carta, en el capítulo 13, en el verso 12 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Está hablando el apóstol Pablo a los Corintios, que ahora miramos con un espejo, pero luego estaremos mirándole cara a cara, de lo cual también nos habla el apóstol Juan, allí en su primer carta, en el capítulo 3, en el verso 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que cuando leemos al apóstol Juan, al igual que al apóstol Pablo, ellos tenían la esperanza y la seguridad de que le verían al Señor, que le verían tal como Él es, que le verían cara a cara. Sin embargo, la Biblia dice que sin santidad nadie le podrá ver al Señor. Quiere decir que en el periodo en el cual ellos estuvieron
por esta tierra, ellos tuvieron que participar de la santidad para poder llegar a tener esa seguridad y esa confianza de que le verían cara a Dios. Pero la pregunta que nosotros hacemos, o debiéramos hacernos, ¿cómo se produce la santidad? ¿Era el trabajo de Pablo? ¿Era el trabajo de Juan? ¿Ellos produjeron la santidad con la cual llegaron a tener esa seguridad y esa confianza en Dios? ¿O verdaderamente era trabajo de Dios que produjo en ellos la santidad para que pudieran tener confianza y pudieran llegar a alcanzar la esperanza de la salvación y de la vida eterna? ¿Por qué debemos pensar de esta manera? Porque muchas personas piensan en producir por sí mismos la santidad. Sin embargo, la Biblia dice que no puede el buen árbol dar mal fruto, al igual que tampoco el mal árbol puede producir un buen fruto. Entonces, ¿cómo podría un pecador producir algo bueno? ¿Cómo podría una persona que está corrompida producir algo bueno? ¿Cómo podría alguien que fue degradado a causa de su condición de pecador producir la santidad? Y ese es el engaño del diablo, llevándole a mirar a los hombres en sí mismo y en esforzarse por producir algo que por sí mismo jamás pueden. Por eso la Escritura es clara cuando dice allí en Mateo capítulo 7, en el verso 17, verso 18 y verso 19, que el buen árbol no puede dar mal fruto y el mal árbol no puede dar buen fruto. Amén. Y que por su fruto le conocerán. Amén. Entonces, hermano, nosotros no tenemos evidencia de la maldad que mora en nosotros. No tenemos evidencia de cuán corrompidos estamos. No tenemos evidencia de cuánto nos hemos degradado. Aun si uno dijera, sí, pero yo no soy tan malo. Si se mide con, de repente, la persona que hoy ha caído en la degradación y salió como titular de los diarios en que profirió un robo o que hizo una violación, tal vez si se mide con una persona pueda decir, no soy tan malo, de esa naturaleza, de esa índole. Pero ¿qué hay cuando nos medimos con la ley moral de Dios? Que dice, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos. ¿Qué hay cuando nos medimos con la ley moral de Dios? ¿Y qué hay cuando nosotros miramos esa ley explicada por el Señor Jesucristo? Cuando dice, cualquiera que le dijere fato, o sea, le dijere tonto a su prójimo, ya se constituye en un homicida. Cualquiera que mirare a la mujer de su prójimo codiciándola, ya se convierte en un adúltero. Cualquiera que tenga cualquier otro deseo en su corazón, ya sea por las cosas de este mundo, ya sea por una persona en particular, por encima del deseo de amar y de servir y de seguir a Dios, ya tiene otro falso Dios levantado en su corazón. Ya es idólatra de alguien o de algo. Así hay personas, por ejemplo, que aún son idólatras de sí mismas y que no solamente que no le aman a Dios como debieran amarle y debieran confiar en Dios, sino que profesando ser buenos, profesando ser santos, cuando son confrontados con su realidad, lo primero que hacen, como Adán, echarle la culpa a otros, haciendo a otros responsables de sus propias malas decisiones, de sus propias malas actitudes, no mirando en sí mismo su propia naturaleza, que es una naturaleza contaminada por el pecado. Entonces el engaño de Satanás es querer que nosotros produzcamos la santidad,
pero yo no puedo producir algo bueno siendo que tengo una raíz corrompida por el pecado, siendo que fui concebido en el pecado. Entonces, cuando la Biblia nos habla de que sin santidad nadie verá a Dios, no es que Dios está diciendo que yo tengo que producir la santidad, sino que lo que está diciendo es el Señor que Él va a ir corrigiéndonos, que Él va a ir castigándonos. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Miremos una vez más el texto de la palabra de Dios, allí en Hebreos capítulo 12. Y fíjese lo que dice en el verso 6. En el verso 6 dice, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Fíjese lo que dice el verso 10. Y aquellos, refiriéndose a nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero esto es para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Quiere decir que la santidad no es algo que yo voy a producir, sino que es algo que Dios produce en mí. Por eso el peor error es querer creer que yo puedo producir algo bueno siendo malo. Pero si entiendo que es obra de Dios, que es trabajo de Dios, entonces voy a dejarme llevar por el Señor y voy a ir conquistando esa vida de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Voy a ir alcanzando todo aquello para lo cual me llamó. Pero si por el contrario yo me hago soberbio, creyendo que por mí mismo puedo producir la santidad, entonces el Señor no puede hacer otra cosa que dejarme. Y al dejarme, yo no voy a estar participando de la santidad, sino que voy a estar participando de las obras infructuosas de la carne, queriendo hacer algo por mí mismo que para mí me es imposible. ¿Está comprendiéndolo? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer en Hebreos capítulo 10. Y allí vamos a estar refiriéndonos al verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quién produjo la santidad? ¿Fue la obra del hombre o fue la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Fíjese, ya Cristo murió una sola vez y por todos. Y ya Dios no acepta los sacrificios de los animales, de los machos cabríos, de los carneros, de los animales sin defecto. Ahora Dios hace perfecto para siempre a los santificados con la ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario. O sea que no es obra de hombre, es obra de Dios. Él produce la santidad en nosotros. El apóstol Pablo, al igual que el apóstol Juan, que tuvieron entendimiento de estas cosas, pudieron salir adelante con confianza, entendiendo y creyendo que no era su obra lo que les traería la seguridad de poder llegar a aquel glorioso día en cuando nos reunamos con Cristo en las nubes, entendiendo que no era su trabajo, sino que era el trabajo de Dios. El apóstol Pablo dice, ahora nosotros vemos oscuramente como quien mira por un espejo, pero entonces le veremos cara a cara y conoceremos todas las cosas y aún cómo es que fuimos conocidos. O sea, sabremos todas las cosas. ¿Cuándo? Cuando le veamos cara a cara. Él estaba dando seguridad a los cristianos en Corintios, diciéndole, llegará un día en el cual ustedes le verán cara a cara.
¿Y cómo podía tener la confianza esa de que se había producido en ellos la santidad, sobre todo en la iglesia de los Corintios? Usted sabe la costumbre que había en aquellos días, ¿no? Que cuando alguien quería referirse a alguien como una persona desordenada, como una persona que no tenía conducta, que no tenía moral, ¿qué era lo que le decía? Ahí anda como los corintios. ¿Por qué? Porque ellos justamente se caracterizaba, esa ciudad, tenía una característica de ¿qué? De desorden, de idolatría, de paganismo, de un montón de vicios y de un montón de costumbres que eran totalmente opuestas a las normas y reglas del reino de Dios. Entonces, ¿cómo Pablo podía tener la seguridad que los corintios, que estaban tan ayornados a ese estilo de vida, podían verle cara a cara al Señor? ¿Por qué tenía esa seguridad? Porque sabía que no era la obra de los corintios la que producía la santidad en ellos, sino que era la obra de Dios. Por eso es que cuando se refería a los corintios, aunque tenían defectos, aunque tenían errores, aunque tenían costumbres en ellos que eran repudiadas, ¿qué es lo que dice? A los santos y amados en la iglesia de los corintios. ¿Por qué? Porque él entendía que la santidad era algo que la producía el Señor. Entonces tenía la seguridad que le vería cara a cara. El apóstol Juan dice, ahora somos hijos de Dios. Y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando le veamos a Él, dice, seremos semejantes a Él. Y está hablando a la iglesia en su totalidad. Las cartas del apóstol Juan no eran dirigidas como las del apóstol Pablo a una ciudad y a una congregación en particular. Son cartas universales que son dirigidas a todo el pueblo de Dios. Y dice, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando le veamos a Él, seremos semejante a Él en todo. Entonces, hermano, ¿cómo podía tener esa seguridad? Porque él entendía que la santidad no era algo que él hubiera producido, no era el trabajo de los hermanos, no era el trabajo de los cristianos, sino que era obra de Dios, que era trabajo de Dios. Amén. Por eso dice, si no fuéramos corregidos, seríamos como abortivos, pero siendo castigados, somos disciplinados ¿para qué? Para no ser condenados con el mundo. Cada vez que comemos la Santa Cena recordamos esa palabra, ¿no? Mas siendo castigados, amén, ¿para qué? Dice, para no ser condenados con el mundo. ¿Cuál es la condenación para el mundo? Que el mundo pasa. El mundo no va a ver a Dios, ni el mundo ni los que viven siguiendo la corriente del mundo a espaldas de Dios y no teniéndole en cuenta a Dios. Y mire que la moralidad está también insertada en nuestra sociedad. La alta moralidad también está insertada en nuestra sociedad. Hay culturas, por ejemplo, en las cuales los hombres escogen voluntariamente apartarse a un monasterio. Es más, hasta hace unas décadas atrás, cuando una familia sabía que su hija o su hijo se iba a apartar para hacer célibe, para no casarse y todas esas costumbres según algunas religiones, hasta se ponían orgullosos. ¿Por qué? Porque iban a tener un hijo cura o iban a tener una hija monja. Hay culturas en donde escogen vivir de esa manera y aún encima teniendo un duro trato con el cuerpo, no comiendo, meditando constantemente, tratando de alguna manera de vaciar la mente, de no pensar en nada, para poder participar de una vida de santidad. Y esa cultura de alta moralidad que está tan arraigada, se vive en todo el planeta, en las diferentes culturas, en las diferentes naciones. Pero Dios no nos da a hacer ese trabajo a nosotros. ¿Por qué? Porque a su tiempo lo envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros.
haciendo el trabajo Él por nosotros, para que nosotros descansemos en sus promesas y fuéramos hechos participantes de su naturaleza divina por preciosas y grandísimas promesas. No nos dejó para hacer a nosotros ese trabajo, sino que lo envió a su Hijo Jesucristo a hacer el trabajo por nosotros. Por eso cuando Jesucristo consumó la obra, ¿qué dijo? Consumado es. Todo lo que me fue enviado a hacer, lo hice y lo terminé. ¿Qué era lo que estaba haciendo Él? Ofreciéndose en sacrificio por nuestros delitos, ofreciéndose en ofrenda por nuestros pecados, cubriendo con su sangre todas nuestras faltas, todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que se produjera en nosotros la santidad demandada por Dios, que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecado. Mas donde hay remisión de pecado, dice, ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué quiere decir? Que se remitieron una vez en la cruz del Calvario todos los pecados de la humanidad, para que por la fe en ese sacrificio nosotros participemos de la santidad. Entonces no es nuestro trabajo, es trabajo de Dios. No es algo que yo debo forzarme, porque eso es alta moralidad. Eso lo hacen los hinduistas, los yogas, los que vacían la mente, los que se separan, dejan de comer, hacen largos ayunos. ¿Para qué? Para no participar de las cosas de este mundo. Sin embargo, por eso no se salvan, por eso no puede decirse que esas personas van a ver cara a cara al Señor, ¿no es cierto? Aquellos que se fueron al monasterio, no podemos decir que por haberse ido al monasterio van a ver cara a cara al Señor. Pero aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, que Él se entregó en propiciación por nuestros pecados, eso nos trae un fortísimo consuelo y una seguridad eterna de salvación. Y que por medio de esa sangre nosotros podemos salir aprobados delante de Dios. Podemos salir aprobados delante de Dios por medio de esa preciosa sangre que cubrió perfectamente nuestros pecados. Por eso nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia. Entonces, cuando se habla de producir santidad, no piense que es algo que la puede o tiene que producir usted, porque el solo hecho de querer hacer eso ya es un hecho ofensivo. ¿Por qué? Porque lo único que va a producir es un fruto desagradable. Es como cuando Caín y Abel trajeron la ofrenda. ¿Por qué miró con agrado la ofrenda de Abel y no se agradó de la ofrenda de Caín? Si Caín se había esforzado, había trabajado denodadamente, cuidó de la siembra, entregó lo mejor de los frutos de la tierra. Pero ¿por qué no se agradó de esa ofrenda? Porque para ese entonces la tierra ya estaba maldecida. Y no podía un fruto de la tierra traer contentamiento al corazón de Dios. Y no solamente la tierra estaba maldecida, el hombre también era maldito. Y pasó la maldición de generación tras generación. Entonces no podemos pretender presentar algo bueno de algo que ya está maldecido. La Escritura lo dice, que no hay bueno siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron, dice, transgresores, todos faltos de entendimiento, corruptos, hombres perversos, cuyos pies son presurosos para lo malo, cuya lengua es nido de serpiente. Por cuanto que todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios, mas siendo justificados gratuitamente, dice el verso 24 del capítulo 3, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién produjo la santidad en el hombre? ¿La obra del hombre o la obra de Dios por medio de Jesús en la cruz del Calvario? Por eso el solo hecho de querer hacer nosotros, ya eso ofende a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos en poco su ofrenda perfecta y su sacrificio. Pero cuando nosotros, hermanos, nos fundamentamos en la fe del Señor Jesucristo, entonces es ahí en que podemos salir adelante y con confianza decir que le veremos cara a cara al Señor. Amén.
Oramos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas mediante el poder y la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos del entendimiento, dándonos a comprender las verdades, Señor, que se encuentran en el Evangelio, en donde que por la ofrenda de Jesucristo fuimos hechos perfectos para siempre, para salir con confianza delante de ti en la seguridad de que poseemos, Señor, el perdón de los pecados hemos recibido y poseemos el don de una vida eterna. Y en la seguridad de tus promesas te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Le estoy agradecido al Señor, hermanos, por darnos la oportunidad de estar juntos en este tiempo compartiendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Mañana le esperamos en nuestros 2 lugares de reunión. Allí en la ciudad de San Carlos estaremos abriendo culto a las 10 de la mañana y en la ciudad de Maldonado, recordemos que en todos los horarios de culto en la tarde los estamos abriendo ahora a las 18:30 horas. 6:30 de la tarde abrimos culto, entonces le esperamos también para oír y recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a estar orando ya para ir finalizando la reunión. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias porque nos has reunido y nos has traído con bien, Señor, para poder tener este tiempo, Señor, de conexión, en el cual hemos podido meditar en las Sagradas Escrituras, pudiendo así llegar a tener una comprensión de cómo se produjo la santidad, que no es obra del hombre, sino que es obra de Dios. Queremos darte gracias por este tiempo de reflexión y de meditación. Y ahora, Señor, te pedimos un buen descanso, Señor, y que esta palabra pueda estar llegando, Señor, hasta los confines de la tierra, trayendo, Señor, un entendimiento y una libertad gloriosa mediante el Señor Jesucristo y la fe que es en Él. Dándote gracias en todo por medio del Señor Jesús. Amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,